La fiesta de Todos los Santos es una fiesta que tiene sus orígenes en las tradiciones paganas precristianas de Roma. Los romanos tenían una relación muy especial con sus difuntos. Aunque el muerto iba al Hades o al Dis, iba al inframundo, su alma de alguna forma seguía presente en el plano material y seguían relacionándose, haciendo máscaras mortuorias. Los visitaban en sus cementerios, trayéndoles ofrendas, comiendo con ellos, incluso compartiendo parte de esta comida a través de orificios que ponían en las tumbas. Cuando llegó el cristianismo a Roma, estas prácticas empezaron a verse como sacrílegas, que iban en contra de los preceptos cristianos, pero al mismo tiempo el cristianismo supo adaptar muchas tradiciones paganas, fueron agrupadas bajo una nueva fiesta, la fiesta de Todos los Santos, como una fiesta en la que se celebraban los santos, los protectores, y había un día en el que se podía ir al cementerio y pues compartir un momento, traer ofrendas. Este también es el origen de la fiesta de Halloween, ¿no? Hallows Eve, es la víspera de todos los espíritus, porque estas tradiciones espiritistas también estaban muy presentes en el mundo celta pre-anglosajón, y también es el origen del Día de Muertos mexicano, que a su vez es también el sincretismo, la fusión de estas tradiciones romanas cristianizadas con el culto de la muerte. Toma un aspecto más colorido, más festivo, porque recuerda un periodo en el que los aztecas hacían un culto a la muerte como lo hacían a cualquier otra deidad.